Ante todo, buenas tardes, profesor. Soy el alumno José Rosales Oropesa del curso de Estudio del Trabajo del cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. Este curso está dirigido por el magíster William Lorenzo Aldana Juárez y en esta oportunidad les voy a presentar el análisis sobre la metodología utilizada en el estudio de tiempos para mejorar la productividad en el área de producción de alimentos balanceados. La alimentación animal es importante para el mundo, porque de esta forma se garantizan los procesos productivos que, de una u otra forma, también garantiza cualquier explotación de los animales, sea esta en forma de carne, lácteos o huevos, que sirven principalmente para satisfacer las necesidades nutricionales de la alimentación humana. Sin embargo, los animales no solo cubren necesidades de alimentación, sino que también sirven como fines industriales con la explotación y utilización en forma de lana, piel, cascos, uñas, hormonas, enzimas o cueros. En el ámbito local, la empresa de alimentos balanceados Quime, ubicada en Chosica del Norte, distrito de La Victoria, actualmente se viene observando tardanza en sus líneas de producción, como son abastecimiento, dosificación, molienda, mezcla, prensado o extruido y ensaque, mediante métodos tradicionales poco eficaces. Esto trae como consecuencia una enorme inversión de trabajo, recursos materiales, económicos y sobre todo tiempo. Debido a que la empresa, para ser productiva, necesita conocer los tiempos que permitan resolver problemas relacionados con los procesos de producción, con la debida consideración de la fatiga, las demoras personales y los retrasos inevitables, considerando de la misma manera el estudio de movimientos, que es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos corporales en la realización de una determinada actividad. Es que se desea eliminar los movimientos innecesarios y simplificar los necesarios, estableciendo una secuencia o sucesión de movimientos más favorables para lograr una eficiencia máxima y aumentar el índice de productividad. La empresa Quime tiene como elaboración anual la fabricación de alimentos para aves en un 44%, alimentos balanceados para cerdos un 27%, alimentos balanceados para rumiantes un 21% y otro tipo de alimentos balanceados en un 8%. El autor del proyecto toma como teorías relacionadas al tema la productividad, que nos dice que es la creación de bienes y servicios que necesitan la transformación de ciertos recursos, y la realización que existe entre esta entrada y salida se denomina productividad. Un inicio y un fin, lo que está en el intermedio es la productividad. Así lo expresa Jerzy Render, siendo vital para las empresas mejorar esta tasa para mejorar la productividad. Se debe reducir la entrada mientras que la salida se mantiene constante, o mantener constante la entrada mientras que la salida aumente. La mano de obra está conformada, para la mano de obra, esta variable está conformada por la mano de obra y el nivel de productividad es el resultado de trabajadores más saludables, mejor educadas y más motivadas. Los recursos diversos que se emplean representan para la organización una inversión, y estas pueden ser caras o baratas, que es el capital. Dependiendo de esta inflación y de los impuestos vigentes en una nación, el aumento de la inflación y los impuestos influyen en el 23% del incremento del costo del capital, haciéndole que las inversiones que se tengan que hacer sean más costosas. ¿Qué es el estudio de tiempos y movimientos? El estudio de tiempos y movimientos son técnicas que corresponden al estudio del trabajo que emplea el ingeniero industrial para diseñar y establecer el proceso adecuado y luego analizar los tiempos de cada etapa del proceso. Esto se realiza con el objetivo de asignar los recursos necesarios en cada etapa, buscando su buen uso de los recursos que representen un buen indicador de productividad. Esto requiere de ciertos pasos, como son el programar el trabajo y asignar la capacidad, es decir, planificar la producción.
Establecer un punto de referencia para motivar a los trabajadores y para medir su desempeño, sobre todo cuando se han establecido incentivos basados en la producción. Esto se ve mucho en el área de ventas. Este tipo de trabajadores se les pide que cumplan una cierta cantidad de ventas para aumentar su salario mínimo vital. Presentar presupuestos de proyectos y evaluar el desempeño actual con respecto a los estándares establecidos. Utilizar un punto de referencia para elaborar las mejoras o compararlas con otras empresas y evaluar el desempeño. El análisis de operaciones, según Niveles Frelks, es el estudio de los elementos producidos y no productivos de una operación, con el objetivo de mejorar la productividad por unidad de tiempo y de esta forma reducir los costos unitarios. Con este análisis se busca establecer los diferentes componentes del proceso del método actual y propuesto. El analista debe revisar cada actividad de operación e inspección que se presentó gráficamente empleando los diagramas correspondientes y realizará una serie de preguntas para establecer la necesidad de la actividad. Las preguntas diseñadas para esta inspección son: ¿por qué es necesaria esta operación? ¿Por qué esta operación se lleva a cabo de esta forma? ¿Por qué estas tolerancias son tan estrechas? ¿Por qué se ha especificado este material? ¿Y por qué se ha asignado para hacer el trabajo a esta clase de operador? Los equipos utilizados para el estudio de tiempos son los cronómetros. Existen en dos variedades, el analógico y el digital, pero ambos nos sirven para la misma función. El estudio de tiempo con cronómetro es el método más utilizado y emplea un cronómetro como instrumento de medición. Antes de aplicar el estudio, es necesario establecer qué tipo de cronometraje se va a utilizar, el cronometraje continuo o un cronometraje vuelta a cero. Para determinar el tipo de cronometraje, se determina la exactitud y precisión del estudio en cuanto a los tiempos obtenidos al final del estudio. Técnicas de estudio de tiempos. El muestreo del trabajo. Con esta técnica se busca estudiar el desempeño de los elementos que se están estudiando. Los desempeños de los elementos se sustentan en el número de observaciones en un estado u otro. Es decir, se va a tomar muestras de trabajo al inicio de la jornada, al final de la jornada o en intermedio de la jornada, ya que un trabajador no hace la misma producción cuando se empieza la jornada laboral que cuando se termina la jornada laboral. En esto tiene que ver e influye mucho la fatiga ocasionada por el mismo ejercicio de la función. Datos estándares. Esta técnica establece los estándares de tiempo a partir de estándares anteriores, convirtiéndola de esta forma una técnica muy rápida. Para aplicar esta técnica, lo primero es establecer alguna relación entre los elementos estudiados y a partir de esto se determinarán los estándares de tiempo. Estándares de tiempo de opinión experta y de datos históricos. En este caso, los estándares de tiempo resultan de la realizada por un experto que, basado en su experiencia sobre las actividades o elementos similares, establece un tiempo de duración. Esta parte nos quiere decir que hay personas que ya basadas en su expertise de toma de tiempos, pueden haber pasado ya por muchas otras fábricas, empresas, y que conocen el tiempo promedio que debe realizar una línea de producción. Es por eso que cuando se contrata sus servicios y llegan a la empresa, nos dicen que tal trabajo, tal operación requiere un tiempo estimado de tantos minutos, segundos o parecidos. Esto debido a su expertise. Y nos preguntan en cuánto tiempo se está realizando dicha operación. El procedimiento de estudio de tiempos. Primero, seleccionar el trabajo o tarea a estudiar, recopilar información sobre el trabajo o tarea seleccionada, dividir la tarea seleccionada en elementos, aplicar el estudio de tiempos tomando las observaciones establecidas, extender el estudio de tiempos, tiempo final, tiempo anterior, determinar el número de observaciones o ciclos a cronometrar, cuántas veces se va a tomar el número de tiempos,
calificar, nivelar y normalizar el rendimiento del operario, ver en qué estado se encuentra, si ya está cansado, no está cansado, establecer las tolerancias, verificar la lógica, difundir el tiempo estándar obtenido. Recordar que para obtener el tiempo estándar no se hace en un solo estudio de tiempo, sino se hacen en varias etapas, en varios procedimientos. Existen dos estudios de tiempos, que es el tiempo normal y el tiempo estándar. Para el tiempo normal se mide entre el tiempo de desempeño elaborado por el índice de desempeño, y para el tiempo estándar se mide por el tiempo normal por 1 más las tolerancias. Nuestro investigador, en este caso para su proyecto, formuló su problema de la siguiente manera. Nos dice que un estudio de tiempos y movimientos permitiría mejorar la productividad en el área de producción de la empresa Quime. Su justificación e importancia: se justifica esta investigación porque gracias al estudio de tiempos y movimientos se mejorará la productividad en el área de producción de la empresa de alimentos balanceados Quime. Y la importancia de esta investigación radica en optimizar los recursos para una producción eficiente, en la cual no se pierda competitividad para la empresa ante un mercado cada vez más exigente y creciente. Su hipótesis nos dice que el estudio de tiempos y movimientos mejora la productividad en el área de producción de la empresa Quime. Presenta objetivos. En este caso, su objetivo general es aplicar el estudio de tiempos y movimientos para mejorar la productividad en el área de producción de la empresa. Mientras que tiene 3 objetivos específicos. Analizar los procesos del área de producción de la empresa para determinar la productividad actual, analizar el beneficio-costo de estudio de tiempos y movimientos, y aplicar las herramientas del estudio de métodos para estandarizar el proceso de fabricación de alimentos balanceados y que mejore la productividad de la empresa Quime. Tipo y diseño de investigación. La investigación es del tipo aplicada porque se va a emplear el estudio de tiempos y movimientos en la línea de producción para determinar en primer lugar los procesos de producción estándar y luego los tiempos estándar de cada proceso. El diseño de la investigación es no experimental, iniciándose con la recopilación de los datos directamente de la unidad del análisis, es decir, los procesos de cada fabricación de alimentos balanceados del área de producción de la empresa, para establecer las actividades y tiempos estándar que se afectaron en la productividad. Población y muestra. La población de la investigación estuvo conformada por todos los elementos que conforman la empresa, mientras que la muestra para la investigación correspondió a los elementos que forman parte de los procesos de fabricación y que influyen en la productividad, como la mano de obra, los materiales, procesos, tecnología e infraestructura. Variables y operacionalización. Su variable dependiente, en este caso, nos dice que es la productividad, mientras que la variable independiente es el estudio de tiempos y movimientos. Su dimensión de la productividad es la mano de obra. Y nos dice que sus indicadores va a ser que la productividad va a ser igual a la producción entre el número de trabajadores, o que la productividad va a ser igual a la producción entre las horas hombre empleadas o trabajadas, o que la productividad va a ser igual a la producción entre el costo de la mano de obra. Mientras que para su variable independiente, nos dice que el estudio de tiempos y movimientos, en el tiempo estándar tenemos que es el tiempo normal por 1 más la fatiga o variables. El tiempo normal es la suma de los tiempos sobre el número de trabajadores, o que el proceso va a ser igual a procesos aumentados entre procesos estudiados por el 100. Vayamos con la empresa. Nuestro investigador nos dice que la empresa inició sus actividades el 1 de enero del año 2002 en la calle Paul Harris, 1760 del distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Esta empresa se dedica a la elaboración y comercialización de alimentos balanceados para ganado, vacuno, porcinos y aves. La empresa es liderada por su gerente general, el señor Juan Manuel Mendoza, quien cuenta que en sus instalaciones
con equipos modernos con una capacidad proyectada de producción de 17 toneladas de alimento balanceado por día. La empresa realiza sus operaciones con el RUC 204794-56667. La empresa, como toda empresa o la mayoría, cuenta con una visión que es en el año 2019 ser una de las empresas líder en el mercado nacional, con personal altamente capacitado y competente, capaces de brindar un servicio de calidad en la producción de alimento balanceado para ganado vacuno, porcino y aves, actuando siempre de manera ética y profesional con nuestros clientes. Su visión: somos una empresa de producción de alimentos balanceado para ganado vacuno, porcino y aves de corral, comprometida en abastecer y satisfacer a sus clientes en cuanto a las exigencias nutricionales, preparadas en afrontar los nuevos retos y desafíos que se nos presenten en nuestra labor de productores. Somos una empresa trabajadora y dedicada a ofrecer productos con excelentes estándares de calidad, nos dicen. La descripción de sus procesos productivos: en el área de preparación de microfórmulas, se preparan los lotes de producción, aproximadamente 500 kilogramos. Está compuesto por diferentes ingredientes que han sido dosificados correctamente y extraídos de las tolvas de manera automática. Pero además, estos ingredientes se necesita agregar a cada lote otra formulación en menor proporción, unos 50 kilogramos, compuesta de ingredientes químicos tales como carbonato de calcio, fosfato de calcio, palmiste, vitaminas y minerales. Estas pequeñas formulaciones son los que la empresa la denominan como microfórmulas, y su elaboración constituye un subproceso de la dosificación, que posteriormente pasa al área de mezclado. Dentro del área de vaciado, la planta posee 2 tolvas con capacidad de 500 hasta 1000 kilogramos, y estos son los que contienen los ingredientes, aquellos que no forman parte de las microfórmulas, antes de. Es necesario para la dosificación automática. Una de las tolvas se muestra en la figura 9, que vamos a mostrar luego, que es el llenado de estos. El llenado de estos se realiza de 2 maneras. La primera es que desde los silos se manda la materia prima por medio de transportadores hasta llegar a un elevador que se encargará de subir y luego de llenar las tolvas. Esto principalmente con el maíz, el trigo y la soya. La segunda es que un grupo de personas se encargan de llenar las tolvas, obteniendo los sacos de bodega de materia prima, que son de 50 kilogramos, abriéndolos y vaciándolos uno por uno a una piquera que va a dar una transportadora, que de igual manera los lleva hasta un elevador que se encargará de hacer el resto. El área de ensaque: después de que se ha logrado producir los diferentes tipos de concentrados, se les contiene por separado en tolvas, específicamente para pollo, cerdo y vacuno. En este punto, los operarios se encargan de preparar los sacos respectivos para contener 50 kilogramos de cada alimento, o bien cualquier cantidad que pueda especificar el cliente en determinado tiempo. Seguidamente, colocan el saco en la válvula de salida de la tolva y la abren hasta llenar el saco con el peso correcto. Se deja caer el saco, que es llevado por el personal hasta llegar al área de costura, donde se cierra el saco adhiriéndole una etiqueta. Por último, el saco se deja caer sobre la banda transportadora para que siga su trayecto hasta llegar al área de entarimado, donde los encargados se encargan de estibarlos. Los resultados de la aplicación de los instrumentos: se aplicó un cuestionario de 13 preguntas. Bueno, nuestro investigador en este caso aplicó un cuestionario de 13 preguntas para determinar a través de las respuestas del administrador, jefe de planta y jefe de producción la situación del proceso de producción con respecto al uso de los recursos que se utilizan en el proceso de producción y que influyen directamente en la productividad. Es claro por las respuestas de los 3 entrevistados que la empresa no está cumpliendo con producir a tiempo,
lo cual está haciendo que los pedidos se entreguen de manera atrasada. También coinciden con la seguridad de saber si están trabajando con el número de trabajadores con los que se debe trabajar. Más aún, consideran que las horas extras que se están programando últimamente es una muestra de que faltan trabajadores. Un aspecto importante y que es motivo de la investigación de nuestro análisis es que a través de las respuestas de los entrevistados no hay un convencimiento de que el proceso empleado, el cual no está debidamente documentado, y los tiempos que emplean en su planificación sean correctos para determinar la cantidad de trabajadores que deben emplear cada proceso. Las respuestas mostraron un poco de duda en cuanto a los tiempos que se están utilizando como referencia para controlar la producción. La falta de convencimiento se debe a que en situaciones de producción similares, los tiempos que se emplearon difieren mucho entre sí. Los tiempos que se han comparado entre ellos mismos antes de contratar al investigador difirieron mucho, tuvieron mucha contrariedad. La falta de estudios técnicos hace que la empresa no esté utilizando correctamente sus recursos. Desde sus inicios, la empresa no ha realizado un estudio de tiempos que establezca la duración de cada actividad. Los tiempos que están utilizando fueron establecidos en base de supuestos y de experiencias de los responsables de la planta y de la producción. La falta de un tiempo estándar no les permite a la empresa realizar adecuadamente sus planes o planeamientos de producción. Los problemas con la administración de los recursos se debe a que no hay una planificación basada en el uso de técnicas o herramientas que garanticen una buena proyección de requerimientos de los diferentes recursos necesarios. No se planifica las necesidades de mano de obra, no se planifica las compras, no hay planes de mantenimiento y necesidades de repuestos. Esto hace que no permita hacer un seguimiento adecuado al desarrollo de las tareas de producción, generando uso de horas extras. Existen retrasos en cumplimientos de producción y como consecuencia entrega de los pedidos fuera de la fecha acordada. De acuerdo al análisis de la situación actual, se precisa la necesidad, en primer lugar, de revisar y definir el proceso estándar de la fabricación de alimento balanceado y, en segundo lugar, realizar el estudio de tiempos que permita establecer los tiempos de las actividades del proceso correspondiente. Con estos dos estudios no deberían existir actividades más que las establecidas por el proceso estándar y la duración de cada actividad debería ser los tiempos estándares obtenidos. Indicadores de la situación actual. De acuerdo al investigador, el indicador de producción que se estudia es la productividad, principalmente el de la mano de obra. La tabla siguiente muestra el número de trabajadores empleados para atender la producción correspondiente, así como las horas hombre empleadas y su correspondiente productividad obtenida cada mes y tipo de recurso. Podemos ver en el gráfico que durante diferentes meses, julio, agosto, septiembre, un año para corregir, hasta correlacionar, hasta junio, el número de trabajadores difirió los 6 primeros meses, aumentando un operario. Los días laborales de cada trabajador difirieron entre 25, 26 o 24 días. El total de horas que trabajó cada operador difirió entre 2.600, 2.700 hasta 2.900 horas. Hubo horas extras que se elaboraron acorde a 189, 263, 254 y el más menor fue de 189. La suma de estas horas nos da por meses, en el mes de julio de 2.789 horas, incluyendo ya las horas extras, para el mes de octubre 2.891, mes de febrero del año 2019, 2.956, se ve que hay un severo aumento, y el mayor aumento se ve para el año de mayo del 2019, de 3.159 horas.
En el caso de la mano de obra, por el número de trabajadores, son 722 horas aproximadas. Y el mayor nos refiere a 668. En el caso de productividad de horas hombre, en este caso, no de número de trabajadores, es de 3.4, 3.3, 3.2, siendo el mayor de 3.0. De acuerdo a su tabla, nuestro investigador llega a hacer una discusión de los resultados obtenidos. El estudio de tiempo y movimientos ha permitido obtener los tiempos estándar que, comparados con los tiempos referenciales que se han estado empleando, no les ha permitido emplear el recurso humano adecuado, habiendo estado trabajando con un número de trabajadores que les ha estado costando mucho. El investigador nos dice que en este caso la empresa ha tenido demasiados trabajadores para realizar esta producción. El estudio determinado demuestra una reducción de los tiempos de hasta 54 minutos por cada tonelada de alimento balanceado, que el número de trabajadores que deberían emplear no sería 14 con los que ha estado contando la empresa, sino bastaría simplemente con 9 trabajadores, lo cual reduciría el impacto en la planilla al reducir hasta 5 operarios por mes. Nuestro investigador, con el análisis del balance de líneas, muestra cómo se han pagado diferentes tipos de horas extras, desde 0 horas extras hasta 300 horas extras de más, programadas durante el periodo de julio de 2018 a junio de 2019. Se mejoraría la eficiencia hasta en un 65.5% y cómo se reduciría los tiempos muertos hasta en 132,7 minutos por cada tonelada de alimento balanceado. Con todas estas mejoras, la proyección de la productividad de la propuesta de nuestro investigador se incrementaría en un 47.65% con respecto al número de operarios y en un 55.87% con respecto a las horas hombre empleadas. El desarrollo de la propuesta, nuestro investigador en este caso, analiza que el proceso de fabricación de alimentos balanceados y define el proceso estándar, con la definición del diagrama de operaciones del proceso y el detalle de las actividades principales. Con el diagrama de operaciones se procederá a aplicar el estudio de tiempos siguiendo un cronometraje vuelta a cero y con un número de observaciones para garantizar un nivel de confianza del 95.45%, con un margen de error del 5%. En cuanto a la calificación de los operarios, se ha de considerar un 95% de valoración al ritmo de trabajo. Con los tiempos estándar determinados, se procederá a balancear la línea de producción para determinar la cantidad de trabajadores que se necesitarán para cumplir con los planes de producción. Luego se analizará el beneficio-costo de la propuesta. La empresa no contaba con un diagrama de flujo, un diagrama de procesos debidamente establecido. Es así que nuestro investigador les creó un diagrama de acuerdo a lo que están haciendo, a lo que están produciendo en cada línea. Debido a que la empresa no contaba con los procesos debidamente definidos y documentados, entonces se procedió a observar el proceso directo de planta y con la ayuda de los responsables de producción y planta se elaboró y validó el diagrama de operaciones del proceso, el DOP, para la elaboración de alimento balanceado tanto para la variedad pellet como la de harina. Se hizo un estudio de tiempos de acuerdo al diagrama del análisis del proceso. Se estableció en primer lugar la lista de las actividades a las que les tomaría las observaciones correspondientes de acuerdo al estudio de tiempos. La lista de actividades para el estudio de tiempos son para el proceso de preparación de microinsumos. Se detalla como A1 hasta A31, el pesar los ingredientes, lavar la mezcla, mezclar, verificar mezcla, vaciar recipiente, llevar mezcladora,
hasta el fin del proceso, en este caso que va a ser mezclar, verificar la mezcla, llevarla peletizadora, peletizar, enfriar, zarandear, llevar a llenadora, llenar y pesar, llevar a cocido, cocer y etiquetar, llevar a peletizado y paletizar. Todos debidamente están codificados. El estudio de tiempos nos dice que se hizo un contometraje vuelta cero. En algunos se llegó a tomar hasta 15 veces el tiempo, en otros simplemente 10. En este caso nos muestra que para pesar los ingredientes, eh, en el primer estudio de tiempo se hizo en 82.4 segundos, siguiendo hasta disminuir a 79.4 segundos, así con las diferentes actividades. Nos detalla, claro, que hay procedimientos que realiza el hombre como se realiza por máquina, y cada uno está debidamente con su toma de tiempo. Nos sigue detallando el estudio de tiempos, la toma de tiempos, en este caso con el contrómetro vuelta cero. Y luego nos dice que tomando en consideración los suplementos al descanso que sugiere la Organización Internacional del Trabajo, se procedió a la evaluación de las posturas, condiciones que puedan afectar el desarrollo, movimientos repetitivos, malos movimientos, eh, posturas forzadas de las actividades por parte de los trabajadores, y se determinó como suplementos al descanso lo que se muestra en la tabla siguiente. Para suplementos constantes hay una fatiga del 5% por necesidades personales, y suplementos básicos por fatiga 4%, haciendo un total de 9%. Mientras que para la mujer, suplementos por necesidades personales 7% y básicos por fatiga 4%, haciendo un total de hombre 11%. En este caso nos demuestra igual la tabla que las personas que tienden más a cansarse son las mujeres. Esto no es para recalcar que no puedan trabajar de la misma manera, sino sí se puede trabajar de la misma manera. Nos muestra la tabla más procedimientos con el peso levantado, con suplementos por trabajar a pie, que es una postura forzada, por ende, posturas anormales, tensión auditiva, y hay lugares donde el mismo ruido que genera el área de trabajo hacen que uno trabaje de manera diferente. Eh, el ruido sí o sí los abruma, los aturde y hace que rindan un poco menos en esa área. Para lo cual, claro está, se debe de hablar con el encargado del área de seguridad y proveer equipos de protección personal adecuados a este tipo de área para que puedan trabajar correctamente. Pues bien, cada área ha sido debidamente estudiada por nuestro investigador y ha determinado que para cada área y cada subproceso, que tienen sus códigos, obtuvo tiempos estándares, en este caso en minutos. Para el área de preparación de microinsumos, el tiempo estándar es de 11.79 minutos. Preparación de macroinsumos, 22.98 minutos. Preparación del maíz, 44.62 minutos. Elaboración del alimento balanceado, 96.61 minutos, haciendo un total de 176 minutos. Y claro, 176 minutos por tonelada, mientras que por saco un 8.80 minutos. Nuestro investigador concluye que según el estudio de tiempos, cada tonelada de alimento balanceado requiere un tiempo estándar de 176 minutos, como lo mencioné, mientras que para un saco simplemente de 8.80 minutos. El estudio de tiempos también establece que la preparación de 100 kilogramos de microinsumos requiere un tiempo estándar de 11.79 minutos, que la preparación de 300 kilogramos de macroinsumos requiere un tiempo estándar de 22.98 minutos, y que la preparación de 550 kilogramos de maíz requiere 44.62 minutos.
Y finalmente que, teniendo todos los preparados listos, la elaboración del alimento balanceado requiere un tiempo estándar de 96.61 minutos. Con el estudio de tiempos, la empresa ahora podrá planificar mejor sus recursos, basado en los tiempos estándar, y mejorará el control de la producción, debiendo buscar que las actividades duren como lo establecido por el tiempo normal. Nuestro investigador llega a las siguientes conclusiones: que realizando el análisis de la metodología usada en este trabajo de investigación, mi persona llega a la comprensión que la utilización correcta del estudio de tiempos se llega a obtener resultados favorables para la empresa, que mediante el estudio de tiempos y la cuenta vuelta a cero, el investigador concluye que existe demasiada mano de obra y recomienda reducir a su personal, además de ya no requerirles hacer horas extras. Con esto, con la reducción del personal, la empresa aumentaría sus ingresos, ya que el adecuado uso de tiempos determina que son suficientes menos trabajadores para lograr la producción mensual establecida. Y que es interesante cómo pequeños detalles logran hacer ver a las MIPES que un adecuado estudio del trabajo puede ser muy satisfactorio para sus empresas. Nos los dice el investigador, lo creo, haciendo un exhaustivo trabajo de estudio de tiempos, cómo verdaderamente las empresas pueden llegar a cortar trabajadores. Bueno, es malo para ellos, pero es beneficioso para las empresas, ¿no? Puesto que están pagando dinero que no deberían, porque hay mucho tiempo muerto, hay mucho tiempo en que los trabajadores simplemente en términos que ellos usan, ¿no? Por sacar la vuelta, se les paga y no debería ser. Se debería de pagar a todos los trabajadores por el trabajo que están realizando y no por perder el tiempo. Gracias, profesor.